Buenas noches, mi nombre es Maribeth Becerril Romero. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología y en este video hablaré sobre la materia de Derecho Fiscal. Comencemos. En el ámbito fiscal, los medios de defensa son herramientas jurídicas fundamentales que permiten a los contribuyentes proteger sus derechos frente a actos de autoridad que consideren ilegales o injustos. Estos mecanismos, como el recurso de revocación exclusivo de fondo, el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, el juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo y el juicio de amparo, ofrecen vías para impugnar resoluciones fiscales, garantizando así el respeto al principio de legalidad y el debido proceso. En este video entonces les explicaré algunos de los aspectos a considerar para la presentación de dichos recursos. Comencemos con el recurso de revocación. Como se establece en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, este recurso se podrá interponer contra los actos administrativos en materia fiscal federal y serán procedentes en términos del artículo 117. Este procederá en contra de resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades conforme a la ley, dicten autoridades aduaneras o bien en contra de toda resolución definitiva que cause agravio al particular en materia fiscal. Actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando ya no sean exigibles o que no correspondan el monto del crédito, cuando el PAE no se realice con apego a las disposiciones. El artículo 121 nos habla de que el recurso deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación. El artículo 122 nos habla de que el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer ciertos requisitos de acuerdo al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación y además deberá contener la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Si se necesita subsanar algún requerimiento, contará con 5 días. Según el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos. Y aquí les daré un ejemplo. Una empresa recibió una resolución del Servicio de Administración Tributaria en la que se le imponía una multa por supuesta omisión en el pago del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. La autoridad fiscal determinó un crédito fiscal por 250,000 pesos, incluyendo recargos y actualizaciones. La empresa, para este caso, presenta un recurso de revocación ante la autoridad fiscal, conforme al artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, argumentando que el cálculo del ICR estaba basado en una interpretación errónea de los ingresos acumulables, que se omitió considerar deducciones autorizadas debidamente documentadas y que la autoridad no valoró pruebas presentadas durante la auditoría. La resolución fue: la Administración Desconcentrada Jurídica del SAT revisó el recurso y determinó que, efectivamente, se habían omitido deducciones válidas y, en consecuencia, revocó parcialmente la resolución impugnada, reduciendo el crédito fiscal a 90,000 pesos. Otro recurso del que hablaremos es el recurso de revocación exclusivo de fondo. Este es otro medio para impugnar un acto administrativo, el cual se adicionó al Código Fiscal Federal a partir del 2017. En el artículo 133b del Código Fiscal de la Federación nos habla de que el recurso de revocación previsto en este capítulo podrá tramitarse y resolverse conforme al procedimiento especializado previsto en esta sección, cuando el recurrente impugne las resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 en sus fracciones 2, 3 o 9 del mismo código y la cuantía determinada
sea mayor a 200 veces la UMA elevada al año. En el artículo 121 nos habla de que el recurso deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación. En el artículo 133 nos dice que el escrito de interposición del recurso de revocación exclusivo de fondo deberá satisfacer los requisitos previstos en los artículos 18 y 122 del mismo Código Fiscal de la Federación y que además se tendrán que señalar: 1. La manifestación expresa de que se está optando por este recurso. La resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo se emitirá en el sentido de confirmar el acto impugnado, dejar sin efectos el mismo y modificarlo o dictar uno nuevo que lo sustituya. En términos de lo dispuesto por el artículo 133, fracciones 2, 4 y 5 de este Código. Para subsanar requerimientos se tendrán un plazo de 5 días contados a partir de que surta efectos la notificación. Para este caso daré un ejemplo. Una empresa fue objeto de una auditoría por parte del SAT, la cual concluyó con una resolución definitiva que determinó un crédito fiscal por supuesta omisión en el pago de IVA e ICR. La empresa consideró que el acto estaba correctamente fundado y motivado en cuanto a forma, pero que el cálculo del crédito fiscal era incorrecto por errores en la interpretación de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Para este caso, la acción del contribuyente fue presentar un recurso de revocación exclusivo de fondo ante la autoridad fiscal conforme al artículo 133b del Código Fiscal de la Federación, solicitando que se analizaran únicamente la legalidad sustantiva del acto sin entrar en aspectos formales. Sus argumentos fueron: la autoridad fiscal no consideró ciertos comprobantes fiscales válidos. Se aplicaron criterios contables incorrectos en la determinación de ingresos y se omitieron deducciones autorizadas conforme a la ley del ICR. La resolución de la autoridad fue: revisó el fondo del asunto y determinó que efectivamente se había omitido deducciones válidas y se aplicaron criterios erróneos. Como resultado, revocó parcialmente la resolución, reduciendo el crédito fiscal en más del 60%. Otro recurso es el juicio de nulidad. Este se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. En el artículo 2 nos dice que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En su artículo 13 nos dice: la demanda deberá presentarse dentro de los plazos de 30 días siguientes a aquel en el que se dé alguno de los supuestos siguientes. 1. Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. 2. Que hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo o acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. También nos indica lo que debe tener la demanda. Debe contener el nombre del demandante, el domicilio fiscal del demandante, el domicilio para oír y recibir notificaciones, la dirección de correo electrónico del demandante, la resolución que se impugna, la autoridad demandada, los hechos que motivan la demanda y las pruebas. Y los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio del tercero interesado en su caso, y los puntos petitorios y la firma del promovente. En su artículo 8 nos dice que es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos por las causales y contra los actos según los previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, declarar la nulidad para efecto de que se reponga el procedimiento o que se emita una nueva resolución. En este caso, les comentaré que a diferencia del curso de revocación,
En el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, ya no será la propia autoridad que emitió el acto la que revisará y resolverá sobre si el mismo fue emitido conforme a la ley o no, sino que será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que de forma imparcial resolverá las controversias entre el particular y la autoridad fiscal. Un ejemplo de este recurso es el siguiente. La empresa El Patito Feliz recibió una resolución del SAT que le imponía un crédito fiscal por supuestas omisiones en el pago de impuestos, considerando que la resolución contenía vicios de legalidad. Presentó una demanda de nulidad ante la Sala Regional Centro del TFJA. El acto impugnado fue resolución definitiva del SAT que determinaba un crédito fiscal por ICR e IVA con base en una auditoría. Los argumentos del contribuyente fueron los siguientes: violación al principio de legalidad por indebida fundamentación y motivación, omisión de valoración de pruebas ofrecidas durante el procedimiento de fiscalización y la aplicación incorrecta de disposiciones fiscales. Sus pretensiones fueron que se declare la nulidad lisa y llana del acto administrativo por contener vicios sustanciales. La resolución fue: admitió la demanda y, tras el análisis del expediente, resolvió declarar la nulidad del crédito fiscal al considerar que la autoridad fiscal no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas y aplicó incorrectamente la ley. Otro recurso es el juicio de nulidad exclusiva de fondo. En el artículo 58.16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice: en este precepto se señalan las reglas generales de este juicio, siendo oportuno mencionar que su tramitación será opcional y a petición del actor, y que solo será procedente cuando se establezcan determinaciones a cargo del contribuyente donde únicamente se harán valer conceptos de impugnación de fondo referidos al sujeto, objeto, base, tarifa o tasa de la contribución, obviando las violaciones formales. La demanda deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a que surta efectos la notificación del acto que se vaya a impugnar. Para efectos del juicio de resolución exclusiva de fondo, se considera que un argumento de fondo es aquel que versa sobre los elementos esenciales del tributo, es decir, sobre el sujeto, objeto, base, tarifa y tasa, los hechos u omisiones constitutivos del supuesto incumplimiento, la aplicación o interpretación de normas sustantivas y los elementos atribuidos al incumplimiento de obligaciones formales que trascienden el fondo de la controversia. Además, la valoración o falta de valoración de las pruebas. Los requisitos de la demanda se encuentran en el artículo 58.18, donde nos dice que la demanda deberá contener, adicional a lo señalado en el artículo 14 de esta ley, lo siguiente: la manifestación expresa de que se opta por el juicio de resolución exclusiva de fondo, la expresión breve y concreta de la controversia de fondo que se plantea, así como el señalamiento expreso de cuál es la propuesta de litis. Además, el señalamiento respecto del origen de la controversia, especificando si ésta deriva de la forma en que se apreciaron los hechos u omisiones revisados, la interpretación o aplicación de las normas involucradas y los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total o parcial o extemporáneo de los requisitos formales o de procedimiento que impactan o trasciendan al fondo de la controversia. En el artículo 58.18, fracción 4, párrafo segundo, nos dice que para subsanar requerimientos el demandante tendrá el término de 5 días. Este juicio no será procedente cuando se haya interpuesto un recurso administrativo y dicho recurso haya sido desechado, sobreseído o tenido por no presentado. En este caso, un ejemplo es una multa impuesta por la autoridad fiscal por supuesta omisión de declaraciones. Mediante la interposición de la demanda, la resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la multa era improcedente
por una interpretación incorrecta del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Y por último les hablaré del recurso de amparo. Es un juicio constitucional autónomo que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona ante los tribunales de la Federación contra toda norma general, actos u omisiones de autoridad, es decir, el acto reclamado. En las hipótesis previstas en el artículo 103 constitucional y que se considere violatorio de sus derechos humanos y sus garantías reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales. La procedencia del amparo. Para que el amparo o juicio de garantías proceda, resulta necesario cubrir ciertos requisitos establecidos tanto por la propia Constitución, obviamente conforme a lo establecido por los artículos 103 y 107 de la Constitución. El artículo 17 nos habla del plazo para presentar la demanda de amparo y este es de 15 días. Este se encuentra fundamentado en la Ley de Amparo. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. En el artículo 107 de la Constitución Política vigentes se establecen las bases constitucionales o principios jurídicos fundamentales que rigen nuestro juicio de amparo. Un ejemplo es este. Una persona extraña a un juicio ejecutivo mercantil. Este promueve un amparo contra la orden y ejecución de embargo de un bien inmueble. El juez de distrito concede la medida suspensional y procede a fijar la garantía que la ley de amparo exige como requisito de efectividad de la suspensión. Muchas gracias por su atención.